Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva temporada de Debate 22. Vamos a comenzar este martes platicando sobre un tema a partir de lo que sucedió hace unos días en un colegio en Torreón, Coahuila, con esta agresión que hubo y todas las consecuencias que hubo en la manifestación de la violencia infantil. Un niño disparando, agrediendo a una maestra, agrediendo a sus compañeros. No es la primera vez que pasa en México, pero sí empieza a llamar la atención porque ha sucedido más, al menos de 2 veces, y vamos a platicar de eso con 2 mujeres que están muy informadas sobre el tema y que lo han analizado desde distintas perspectivas. Está con nosotros Elena Maldonado, ella es doctora en filosofía, también es psicoanalista. Elena, muchas gracias por estar esta noche. Gracias a ti, muchas gracias. Y también está con nosotros Xenia Llévenes, ella es doctora en filosofía y también doctora en ciencias antropológicas. Xenia, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta casa de Canal 22. Gracias a ti, Yuli, por la invitación. Bueno, lo decíamos, no es la primera vez que sucede en México, tenemos al menos una referencia también y desafortunadamente muy gráfica de lo que había sucedido en Monterrey hace un par de años aproximadamente, y son 2 casos muy similares. No es algo que habíamos visto en el país, pero preocupa si esto es lo que va a empezar a suceder dado un contexto de violencia que sí se ha dado marcadamente desde hace 10 años, pero que asumimos no es la única causa, sino que deben haber un conjunto de razones por las que un niño decide manifestarse así. Es algo a lo que no sabemos si llamarle violencia en los niños o violencia de los niños. Xenia, ¿cuáles serían, digamos, las causas que podrían englobar a una acción de este tipo en un niño? Yo lo que creo es que primero tenemos que ver qué pasa con los niños en México. Entonces, estamos en un país donde, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, datos que acabo de recabar, se ha dejado sin cuidados parentales a más de 30,000 menores de edad y adolescentes. Entre 2007 y 2017, la tasa de homicidio infantil y de adolescentes subió de 1,000 aproximadamente a casi 3,000. Digamos que a eso se aúna que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos por año. Desde hace 20 años todos sabemos que Tlaxcala es la entidad con mayor incidencia en pederastia y trata infantil. México al mismo tiempo ocupa el primer lugar en embarazos no planeados en el mundo, en el segundo lugar después de Estados Unidos. Al año nacen 390,000 bebés de mujeres entre 10 y 19 años. Entonces yo lo que creo es que esto hay que pensarlo en este contexto de violencia ejercida contra menores y muchas veces por menores, porque muchos de estos niños, adolescentes que mueren, digamos, de manera violenta, muchas veces son cooptados por grupos ligados a la delincuencia y al crimen organizado. Entonces, en ese sentido, creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es qué está pasando en términos generales con los niños. Y luego sí podemos ir a este caso en concreto y a preguntarnos acerca de la violencia que es ejercida contra los niños y la violencia que ejercen los niños o los adolescentes, porque lo que es muy importante subrayar es que esto no está pasando en un vacío y que dice de nosotros mucho como sociedad que nos preocupe mucho la figura de este niño, digamos, pues sí, que mató y agredió a sus compañeros y a su maestra, pero obviemos todo el contexto de qué estamos haciendo con los niños y qué está pasando con los niños, ¿no? Eso es como una cuestión que tendríamos que señalar en primer lugar. Xenia, ¿y cuál sería, digamos, en una explicación breve de este contexto en general de lo que está pasando con los niños? Digamos, ¿cuál sería la interpretación de todas estas cifras que ya nos diste? Mira, yo creo que se cruzan varias cosas que habíamos visto la vez pasada que hablamos sobre violencia. O sea, luego a lo mejor podemos ahondar en esto, pero no es casual que prácticamente todos los asesinatos de este tipo que hemos visto son niños con O. Sí. Es decir, hay un marcador de género importante ahí. También tampoco es casual que estamos hablando de figuras de violencia muy ligadas a la competitividad, a la reafirmación y a cierto ideal de poder,
de ejercer poder, que tiene que ver también con un país de una alta tasa de feminicidios, tiene que ver con un desprecio por todo lo que suponga la vulnerabilidad, con una cultura que favorece la competitividad y con un mercado que, como veíamos la vez pasada, incita a un deseo y no nos capacita para la frustración. Entonces creo que todo esto, independientemente además de que todas estas circunstancias y cuestiones y la forma de vida que tenemos, orillada por esta competitividad a horarios laborales extremos, a centrar todo a lo mejor en tener una seguridad económica o un estatus económico, de alguna forma creo que eso también está afectando mucho la cadena de transmisión afectiva. No solo en términos familiares, sino en general como sociedad. Es decir, hay procesos de lo que se llama una desensibilización o lo que se puede llamar incluso una pedagogía de la crueldad, precisamente como para lograr salir adelante sin detenerte demasiado en tener demasiadas contemplaciones, y porque las figuras que se admiran son estas figuras de poder que de alguna manera tienen que manejar algún tipo de insensibilidad al respecto, ¿no? Todo esto es muy esquizoide porque coexiste con discursos donde se fomenta el sentimentalismo y todas estas cuestiones, pero digamos, este sentimentalismo tiene más bien como este lado poco de ocuparse poco en términos de responsabilidad del otro, sino más bien como este lado también un poco narcisista de yo, de sostenerse a uno mismo. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es una sociedad que tenemos una precarización brutal de los vínculos sociales, ¿no? Elena Maldonado, lo decíamos al inicio, tú eres doctora en filosofía y doctora en psicología, o eres psicoanalista, mejor, y desde estos dos ámbitos del estudio de la mente humana, ¿cómo podrías explicar, abonando a todo esto que nos ha dicho Zenia, cuáles serían en conjunto las causas que llevan a un niño a actuar de esa determinada manera y cómo realmente está funcionando o se está afectando la no tolerancia a la frustración, crear seres cada vez más narcisistas, todo esto que platicaba hace unos momentos? Claro, pues mira, yo lo que creo es que es una situación realmente alarmante, ¿no? Me parece que este acto que lleva a cabo este niño pues nos lleva como a una crisis, ¿no? Creo que rápidamente queremos explicar qué fue lo que sucedió, porque el acto es tan radical y tan contundente, ¿no? Que necesitamos rápidamente explicar qué es lo que sucedió. Yo la verdad creo que, como dices, son muchos los factores que están en juego. Es muy difícil decir que es una sola causa la que lleva a un niño a tomar una decisión de esta magnitud, ¿no? Creo que todos los involucrados tienen algo que ver. Creo que es un señalamiento a nosotros como sociedad de que no podemos dejar que los niños y la infancia en general estén en esta situación tan abandonada, porque me parece que un poco esa es la cuestión que yo alcanzo a leer, ¿no? Es muy difícil decir algo más en términos de interpretación, ¿no? De qué fue lo que quiso decir el niño o por qué lo hizo. Yo creo que nos faltan elementos, ¿no? Yo he leído mucho sobre lo que se dice, pero no tengo los elementos más cercanos de lo que el niño había dicho, hecho, de lo que dice o dijo la familia. Además, cada día salen noticias nuevas que son más alarmantes, ¿no? De la situación de la vida de este niño. Entonces, son muchos los factores que están en juego, evidentemente la familia, evidentemente la escuela, evidentemente cómo consideramos hoy en día a nuestros hijos y qué tanto nos comunicamos con ellos, ¿no? Hasta dónde estamos al tanto de lo que les está sucediendo. Me parece que es una llamada de atención para decirnos, oigan, está sucediendo algo y algo grave, porque para que un niño lleve un arma a la escuela y nadie se dé cuenta, ¿no? Y para que un niño tome la decisión de quitarse la vida de esa manera tan contundente, pues yo creo que hay muchas cosas como para replantearnos la situación de manera social, ¿no? Claro, vamos a ir a una pausa y cuando volvamos me gustaría que tocáramos el tema también de la politización del caso, no solamente, no desde la perspectiva de tomar partido, porque obviamente no es el interés del programa, sino de qué sí vale la pena rescatar de esa politización. Sí han sido años de violencia y 2019 sí fue un año muy violento. Las cifras están creciendo y en ese sentido me parece que sí vale la pena sin hacer interpretaciones porque no vendrían al caso. Ya vamos a una pausa y volvemos.
Continuamos en Debate 22, hoy platicando sobre la violencia en los niños a partir de lo que ocurrió hace unos días en Torreón, Coahuila, pero también son eventos que se han presentado en otras ocasiones, en otros años, desafortunadamente aquí en el país. Decíamos que hay una interpretación política o hay una justificación política a partir de una manipulación y sucedió, este niño nació en los años de mayor violencia en el país o esto ocurrió en un contexto de 2019, el año con más homicidios que han ocurrido en el país. Más allá de esta interpretación política, ¿sí valdría la pena decir que tiene que ver? Es decir, que sí influye que un niño nazca en un contexto de violencia, crezca y que vea eso no solo en las noticias, sino en su escuela, en su casa. ¿Es así, Elena? ¿Sí afecta todo lo que ocurre alrededor de él? Por supuesto. Me parece que son factores todos importantes. Es decir, los niños son como esponjas, ¿no? Es decir, todo lo que está a su alrededor lo reciben y de alguna manera lo reflejan, ¿no? Claro que hay un rango de acción de los niños, que también es otra cuestión, ¿no? Como que de pronto hay una tendencia a colocar a los niños en un lugar de víctimas, ¿no? Como que fueron ellos y sin ninguna responsabilidad al respecto de lo que sucedió, y yo creo que tampoco es así, ¿no? Los niños también tienen un rango de acción frente a las situaciones en las que están inmersas, ¿no? Habría que preguntarse qué rango de acción tuvo este niño como para hacer este acto, pero por supuesto que todo lo que lo rodea lo constituye. Por supuesto, si un niño nace en un contexto violento, muy probablemente pues eso sea muy natural, lo que va a producir en él, ¿no? Digamos, hace 30 años no hubiera sido tan imaginable que ocurriera aquí en México algo así en una escuela, probablemente, ¿no? Sí, porque no se había vivido la violencia que sí hemos vivido probablemente desde el 2000, 2005, 2006. Xenia, y en el caso, por ejemplo, me llama mucho la atención preguntarnos también por qué existe esa responsabilidad, porque en el caso del niño de Torreón y del niño en Monterrey, los dos disparan contra una maestra. ¿Qué significa esto? ¿Hay un rechazo hacia la autoridad? Es decir, él está siendo consciente, como dice Elena, de asumir esa responsabilidad, de que lo está rechazando jerárquicamente a quien está arriba de él. Mira, yo creo, yo no puedo, porque este caso, como dice Elena, es como muy opaco en muchas cosas, ¿no? Yo lo que he visto del caso es el niño salió al baño, la maestra fue a alcanzarlo y el niño, pero no tenemos claro si la maestra era como un objetivo o fue la primera persona que el niño se cruzó en ese camino, ¿no? Yo lo que sí tengo claro es, revisando el caso del cual este es el copycat, este niño, ¿no? Que es el caso de Columbine, este caso famoso. Hay muchas cosas que a mí me parece que nos plantean interrogantes para preguntarnos acerca de este caso y de lo que estamos viviendo. Una de ellas es que, bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo una persona puede matar? ¿No? Alguien puede matar. Parece que es una pregunta, pero realmente, por ejemplo, los estudios que ha hecho David Grossman sobre acerca de los soldados, es todo un entrenamiento para que alguien pueda matar a alguien. Y de hecho está muy estructurado. Por ejemplo, cuesta mucho matar a una persona si le estás viendo la cara. Entonces intentan que no haya como este contacto cara a cara, intentan como una división del trabajo, van todos en grupo, es una orden jerárquica y entonces la cosa se diluye como entre muchos, ¿no? Y la cuestión del atacar solo a una persona o en un ataque de furia tiene que ver más bien cuando alguien entra, lo sientes profundamente amenazador y sientes que está como poniendo en riesgo tu espacio. En ese sentido, lo que sucede con estos ataques es que básicamente el sujeto como que actúa como en una suerte de piloto automático, es decir, como que pero no hay como una subjetividad fría haciéndose cargo ahí de todo el asunto, ¿no? Lo que vemos en estos casos, es una pregunta que surgió en Columbine, es si había una subjetividad relativamente calculadora y fría en estos casos. En Columbine parece que la hubo, porque los niños, los adolescentes estos dialogaron con sus víctimas, estuvieron sosteniendo el tiroteo durante 16 minutos, pararon durante 30 y luego se suicidaron. Entonces parece que así fue la secuencia de hechos, ¿no? Y en este caso es una pregunta importante hacer. ¿Qué pasó con este niño? ¿Fue una cuestión como, había alguien en control ahí, aunque sea un niño, o fue algo como que parece más bien la primera opción? También llama la atención, o más bien,
¿Qué significaría el suicidio en este tipo de actos o de agresiones? Porque tanto en el caso de Torreón o en el caso de Columbine, como lo está mencionando Zenia, o en el caso de Monterrey, los agresores, aunque sean niños, terminan suicidándose. Y nos preguntábamos, Elena, si esto tenía que ver con una conciencia de la responsabilidad, como bien tú lo mencionabas hace un momento, de lo que estaban haciendo y que no estaban dispuestos a tener un castigo de esas agresiones, o simplemente es porque no les queda una salida o porque ellos han visto que en otros casos eso es lo que se hace, agreden y después se suicidan. ¿Cuáles serían las interpretaciones que podríamos hacer de esto? Es muy difícil saberlo. Creo que todo suicidio nos deja un enigma, ¿no? De cuáles fueron las intenciones reales de esa persona a la hora de cometer el suicidio. Si a la hora de la hora no se arrepintió, por ejemplo, de hacerlo, ¿no? Y en este caso, pues no sé, es muy llamativo que sí, que mató a la maestra. Yo no creo que su intención haya sido matar a la maestra. Creo que estaba muy planeado todo, porque sí, efectivamente, llevaba la camisa, llevaba las pistolas, había un entrenamiento, etcétera, ¿no? Pero no me parece que haya sido dirigido hacia ella. Creo que de alguna manera hubo algo accidental en ese acto. Pero lo que sí estaba muy claro es el suicidio, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues es muy difícil saber si el suicidio tenía a veces los suicidios tienen una dedicatoria, van dedicados a alguien. Me cuesta mucho trabajo decir a quién. En este caso es curioso que el abuelo ahora haya sido detenido, ¿no? Como que decía hace rato, conforme pasan los días van saliendo una serie de información que no había antes, y nos percatamos entonces de la complejidad de la violencia en la que estaba inmerso. Entonces, puede ser que haya sido dirigido hacia alguien, ¿no? Estaba planeado y la muerte de él quizá estaba dedicada a alguien, ¿no? Claro. Yo creo... Zenia, vamos a ir a una pausa y me gustaría regresar contigo justamente para que nos aportes en este tema también, replanteando yo un poco mi pregunta. ¿Cómo entender un suicidio después de una agresión que se hace en un salón de clases? ¿Qué es lo que podría significar? Vamos a una pausa y volvemos con esto. Hoy estamos platicando sobre la violencia en los niños o la violencia de los niños, y decíamos, Zenia, hace un momento yo replanteaba el cuestionamiento que le hacía Elena, ¿qué significa el suicidio de los agresores, en este caso de niños, después de que ellos han agredido y han asesinado incluso a personas, a su maestra o a sus compañeros, pero terminan ellos suicidándose? ¿Cómo se podría entender? En primera hay que decir que el suicidio infantil ha crecido exponencialmente muchísimo. Eso es una cosa que hay que entender. En segunda hay que entender que también tiene un marcador de género. Generalmente las niñas y las mujeres tienen más tentativas de suicidio y los hombres se suicidan, digamos, o sea, el primer intento es el que tiene éxito, por así decirlo, ¿no? Y en eso también hay un componente de género, porque el hombre no puede permitirse fallar en un suicidio. Se siente, digamos, debilitado en su masculinidad, no tomado en serio, como que fue cobarde. Entonces, en este sentido, también el acto suicida tiene este marcador, tiene un marcador importante de reafirmación, de decir, alguien me humilló, y yo creo que este tipo de suicidios, sobre todo en Columbine, fue muy claro, eran suicidios destinados a reponer una subjetividad que se sentía humillada, una subjetividad narcisista, porque todos ellos se pensaban superiores a todos aquellos que los habían humillado y los querían castigar. Sí. Y después de eso, digamos, acabar sellando su propio acto con esta cuestión suicida, la cual ellos tampoco les iba a temblar el pulso y no iban a fallar. Y eso es una manera que se presenta en este tipo de asesinatos y de homicidios realizados por chavos y por adolescentes jóvenes que tienen también como un modelo de masculinidad o precarizada, un modelo de masculinidad que es el que están viendo todo el tiempo. Entonces yo pienso que eso es un factor importante a la hora de tomar en cuenta este tipo de suicidios, ¿no? El hecho de que haya sido en un salón de clases, el Colegio Cervantes, que parece que tiene una escuela, que es una escuela formal y bastante tradicional, probablemente tiene que ver con casi todos los niños o los niños adolescentes
adolescentes se sienten en la escuela muy juzgados por sus compañeros, por sus calificaciones, y también tiene que ver con esta competitividad que estamos instaurando desde la educación hasta en todas las cosas y que puede generar mucha frustración porque instauramos competitividad, instauramos frustración y no instauramos formas de lidiar con la frustración y de cuestionar la competitividad. Y si a eso aunas que no es en una escuela, sino que es en una sociedad, en un contexto familiar, pues yo creo que es como son factores que no hay que subestimar. Más allá de que se ha criticado que el caso, que en México es un caso que nada más está como distrayendo otras cosas, que es un caso, yo he escuchado cuestiones así, yo creo que es un caso, aunque sea un caso o dos, es un caso lo suficientemente importante para que cuestionemos todo lo que está alrededor. Y sí, una parte importante es la política de regulación de armas, por ejemplo, pero no solo. Pero digamos, dentro de esas cosas que son importantes porque nos tenemos que cuestionar como sociedad lo que estamos creando, ya sea en niños o en adultos, pero bueno, en este caso estamos platicando de la infancia, es el contexto más allá o además de la violencia que está viviendo el país de una manera delicada o muy profunda, lo decíamos desde hace unos años. Si hay un contexto como social que no tiene que ver necesariamente con crimen organizado, delincuencia o narcotráfico, y que sí tiene que ver con videojuegos violentos, que sí tiene que ver con narcoseries, por ejemplo, que tiene que ver también con música que está reproduciendo estos roles de masculinidad y también esta competitividad, y en ese sentido, ¿qué tanto afecta y qué tanto no es circunstancial todas estas, pues este entretenimiento que se está dando en los niños o en un contexto familiar o en un contexto social y que los lleva a reproducir todos estos estereotipos que tú estás diciendo, la masculinidad, la no tolerancia a la frustración, los roles muy marcados entre hombres y mujeres, en fin? Yo creo que es un problema evidentemente social, que no es contextual a un grupo ligado al crimen organizado. Hemos visto un caso distinto, pero lo que pasó en el CIDE, también con una chica que pues falleció y tuvo como todo este problema de presión en torno a una idea muy competitiva de lo que es la educación superior, por ejemplo. O sea, tenemos un problema mucho más hondo que satanizar a un grupo o a un sector de la sociedad, que siempre es lo más fácil. Ahora, los videojuegos y todo este tipo de cosas, obviamente no es una causa, no es monocausal, no es que tú digas vio un videojuego porque miles de gentes ven un videojuego o no juegan con videojuego y pueden hacer algo así. Pero sí es cierto que hay que ver que las cosas, como se usan y como se viven, si tú no tienes las herramientas para lidiar con ellas, por ejemplo, alguien me podría decir un videojuego es como una catarsis y a lo mejor puede evitar que alguien tenga una reacción violenta, se desahoga ahí, pero hay veces que los videojuegos no son catárticos, sino que son más bien medios de desensibilización. Medios de, en este sentido de que, sobre todo cuando las personas no están demasiado estructuradas, no tienen una conciencia demasiado clara de los límites para distinguir entre lo real y lo que no lo es. En este sentido, cualquier cosa, un videojuego, cualquier cosa puede ser altamente peligroso. Yo creo que cualquier persona puede ver todo si tiene un sentido crítico. Y el sentido crítico pasa por la posibilidad de poner límites. El problema es que vemos todo y no cuidamos de que la gente que está creciendo, tenga un sentido crítico, porque eso exige también dedicar tiempo a poner límites. Y ese tiempo no existe, Elena, es decir, tú como psicoanalista no sé si lo ves con algunos pacientes o lo ves en general en la sociedad de una manera abstracta, de que los padres normalmente o de manera evidente pues ya no hay tanto tiempo para estar con los niños porque también se tienen que preocupar por otras cosas, por ser proveedores, para subsistir y para competir también en un mercado liberal que todo el tiempo está teniendo la competencia y el capital como lo más importante. Y entonces estos niños están solos o están siendo reemplazados con videojuegos, con narcoseries, televisión y todo esto. ¿Esto influye directamente en las maneras como ellos reaccionan a las frustraciones o a la intolerancia o a las agresiones que reciben ellos también? Claro, yo por eso hablaba de abandono. Me parece que lo que nos muestra esto es que hay un abandono muy grande de la sociedad en general, de los padres, de las familias, hacia los niños, ¿no? Porque, bueno, en el caso, hablando del caso Columbine, me parece que desde mi punto de vista, lo que muchas veces sucede en Estados Unidos es que hay un exceso de legalidad, me explico, que esa es una gran diferencia en México, la ley opera distinto en México.
Y creo que estos juegos o ir a terapia o hacer ejercicio o lo que sea son vías que cada persona puede tener para hacer algo con su malestar. Todos tenemos un malestar en la vida, todos sufrimos en la vida. El punto es qué hacemos con eso, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, nuestros niños, para que puedan tener elementos para lidiar con esas cosas. Y los padres en ese sentido son ejemplos a seguir. ¿Qué hacen los padres con su propio malestar, ¿no? Claro. Y en el caso entonces de poner los videojuegos como razón o origen o causa, me parece que no es eso precisamente, porque como dice Senia, hay un rango crítico por parte de los niños, y el tema es entonces cómo lidiamos con nuestro malestar, ¿no? Nos quedan muy pocos minutos, nos gustaría que hicieran por favor una conclusión en algunos segundos del tema, una conclusión previa, porque el tema es muy amplio y cómo podríamos empezar a entender lo que ha sucedido para ir más adelante y poder evitarlo. En todo caso. Elena, ¿cuál sería esta conclusión? Pues mira, a mí me gustaría que este tipo de situaciones nos generaran preguntas, más que respuestas y explicaciones, preguntas, como de qué estamos haciendo, qué podemos hacer, por qué sucede aquí, por qué no antes, todo lo que este caso nos suscita, por un lado. Por el otro, que no hay tanta, digamos que esta manera de pensar dicotómicamente, en donde está por un lado el individuo y por otro la sociedad, es un error eso, digamos, todos somos seres sociales, entonces nuestra subjetividad está intrínsecamente configurada a partir de lo social, ¿no? Senia, algunos segundos para esta conclusión. Nada más que conectemos las cosas, que conectemos los niños asesinados por el crimen organizado, el nivel de abuso infantil que tenemos, el nivel de tasa de embarazo infantil, y que en lugar de pensar estas cosas como aisladas o separadas, empecemos a conectar qué dice eso de qué es aquello que estamos cuidando y qué es aquello que estamos dejando de cuidar. Y recuperando la pregunta de Elena, esto tiene que ver con cómo gestionamos nuestro propio malestar, nuestro propio sufrimiento y nuestro propio deseo con respecto a cómo somos y cómo queremos vivir. Entonces, ojalá y nos empecemos a preguntar en serio acerca de estas cosas. Pues muchísimas gracias a las dos por dejarnos todos estos cuestionamientos, ayudarnos a analizar, a reflexionar y a pensar sobre la sociedad también que estamos construyendo. Tal vez es un hecho que sucede lejos de nosotros, pero en teoría y en práctica es un evento que es cercano a todo lo que estamos produciendo, todo lo que estamos consumiendo y todo lo que estamos generando como sociedad. Muchas gracias, Elena Maldonado. Senia Llévenes, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos este día. Buenas noches.